Amor, ¿te puedo leer un cuento para dormir? Javier siempre había sido el alumno estrella de su clase, el que todos admiraban en silencio, el que parecía navegar por el mar de las notas altas con una facilidad envidiable. Los profesores la alababan, sus compañeros la observaban con una mezcla de respeto y envidia, y sus padres la celebraban como el orgullo de la familia. Pero debajo de esa imagen perfecta había algo que nadie veía, una ansiedad constante que lo devoraba por dentro, una presión que se hacía más pesada con cada nuevo examen. Hoy, enfrentándose a la prueba final del semestre, sintió que algo en su interior se rompía. Sentada enfrente al examen, las palabras en la hoja comenzaron a desvanecerse. El aire en el salón se volvía denso, irrespirable. Por más que intentaba enfocarse, las letras bailaban ante sus ojos y su respiración se aceleraba. Sabía lo que estaba en juego, no solo sus notas, sino las expectativas de todos, su familia, sus profesores, sus compañeros. Incluso él mismo esperaba demasiado. Era como si cada mirada, cada momento de admiración, lo empujara hacia un abismo donde fallar no era una opción. Javier era un engranaje más en una máquina que solo le exigía perfección, pero nunca le permitía descansar. Mientras el reloj en la pared avanzaba, cada tic-tac era una bofetada en su mente. Sentía que la ola se estrechaba, que el espacio a su alrededor desaparecía lentamente. El lápiz que sostenía comenzó a pesar demasiado en su mano, hasta que, sin darse cuenta, lo dejó caer. Y, con ese simple acto, algo dentro de él también cayó. El control, que siempre había mantenido sobre sí mismo, se desmoronó en un instante. Las voces en su cabeza se volvieron ensordecedoras. No puedes fallar, no puedes defraudar, tienes que ser el mejor. Pero, al mismo tiempo, una parte de él gritaba en silencio, suplicando por un respiro, por un descanso que nunca llegaba. El suelo bajo sus pies empezó a desvanecerse, y antes de poder procesarlo, todo se volvió negro. Colapsó. Cuando despertó, el ambiente era distinto. Ya no estaba en el aula, sino en la enfermería, con el suave pitido de una máquina a su lado, y el susurro de voces preocupadas que llegaban a sus oídos. El brillo de las luces blancas le resultaba extraño, frío. Miró a su alrededor y vio a la enfermera, que lo observaba con una mezcla de empatía y preocupación. Le costó unos segundos recordar dónde estaba y qué había pasado. Los murmullos a su alrededor eran una mezcla de preocupación y sorpresa. El chico perfecto había colapsado. El alumno modelo, el que nunca fallaba, el que siempre entregaba el trabajo impecable, se había desmoronado frente a todos. Y en ese momento, mientras miraba el techo blanco de la enfermería, Javier se dio cuenta de que el verdadero examen nunca había sido sobre matemáticas o historia. No era esa la prueba que lo había quebrado. El verdadero examen había sido mucho más profundo, más cruel. Había sido sobre el peso de las expectativas, sobre la necesidad de no decepcionar a nadie, de cumplir con una imagen que no era sostenible. Durante tanto tiempo, Javier había dejado que esas expectativas lo aplastaran, sin darse cuenta de que cada día cargaba una mochila más pesada, llena de los sueños y deseos de otros, pero nunca de los suyos propios. Se incorporó lentamente, sintiendo el cuerpo débil, tembloroso. Su mente aún estaba nublada, pero la claridad sobre lo que había sucedido comenzaba a abrirse paso. Por primera vez, en mucho tiempo, sintió algo que no había sentido antes: alivio. Alivio de que todo se hubiera desmoronado, porque ahora, después del colapso, ya no había nada que sostener, nada más que mantener en pie. La imagen del alumno perfecto se había roto, y con ello el peso que lo asfixiaba. La enfermera se acercó, ofreciéndole un vaso de agua. Javier lo tomó con las manos temblorosas, pero no pudo evitar notar que, aunque su cuerpo estaba agotado, algo dentro de él se sentía un poco más ligero. La presión, al menos por ese momento, se había desvanecido. Cuando sus padres llegaron con rostros cargados de preocupación, Javier sintió que por primera vez no tenía que fingir, no tenía que sonreír ni asegurarse que todo estaba bajo control, porque no lo estaba. Y eso estaba bien. La perfección que tanto se le había exigido no era más que una ilusión, una carga que nadie debería tener que soportar. Y aunque todavía no sabía cómo sería su futuro, sí sabía una cosa: no podía seguir viviendo bajo el peso de las expectativas ajenas. Esa noche, al regresar a casa, el silencio de su habitación lo cogió de manera diferente. Se tumbó en la cama, mirando el techo, respirando profundamente por primera vez en lo que sentía como años. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, que la ansiedad no desaparecería de un día para otro, pero también entendía que el primer paso ya estaba dado: dejar de exigirse ser perfecto. Ya no quería ser el alumno estrella, ni el chico que nunca fallaba. Quería ser solo Javier, con sus defectos, sus dudas y su propia humanidad. El verdadero examen había terminado, y aunque las respuestas aún eran inciertas,
Estaba listo para empezar de nuevo. Y bien, niñas, ¿les gustó este cuento para dormir? Buenas noches, mis amores.